Mis hermanos, estoy contento porque vamos avanzando en nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Ya hoy es nuestro tercer sermón acerca de este maravilloso libro que nos dejó el más pequeño de los apóstoles, llamado el apóstol Juan. Así es que vamos a meditar en varios aspectos el día de hoy, en varios versículos que nos permitirán formar un cuadro general de la experiencia de los primeros seguidores de Jesús. Recordemos que en el primer sermón hablamos de Jesús como ese Dios, ese verbo eterno, el Dios hecho carne. Pero no nos habló en los primeros 18 versículos, el apóstol Juan no nos habló de la manifestación del Hijo de Dios. Entonces, cuando llegamos al versículo 19 hasta el versículo 34, encontramos otra figura que es Juan el Bautista, el precursor, aquel que venía preparando el camino del Señor. Y Juan identificó a Jesús como el Hijo de Dios, pero también como el Cordero de Dios, y en este tema fue que meditamos el domingo pasado. Después de Juan el Bautista vinieron algunos seguidores de Jesús. Y ese es el tema de hoy. ¿Cuál fue esa experiencia de estos primeros seguidores de Cristo? ¿Cómo llegaron a ser seguidores de Jesús? ¿Había hecho Jesús algunos milagros? ¿Había llamado la atención de ellos a través de milagros y prodigios? ¿Había predicado algún gran sermón en donde pudo cautivar a algunos discípulos para que le siguieran? ¿Cómo fue esta experiencia? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Antes quisiera comentarle que en el ataúd del monje de Cuthbert, en el año 1104 en Inglaterra, después de 400 años de haber fallecido, de haber muerto, encontraron un tesoro de alrededor de 14 millones de dólares en el ataúd de este monje llamado Cuthbert. ¿En qué consistía este tesoro? ¿Eran acaso monedas, lingotes de oro, plata o piedra preciosa? Usted se va a sorprender, pero era una copia del Evangelio según San Juan, escrito en piel de becerro. Hoy es conocido como el Evangelio de San Cuthbert. Este importante y valioso descubrimiento, mis hermanos, valorizado por 14 millones de dólares, en realidad no tiene comparación con el descubrimiento desde el punto de vista nuestro, vamos a ponerlo así, con el descubrimiento de aquellos pescadores, de aquellos primeros discípulos de Jesús. Aquellos no encontraron una copia del apóstol San Juan. De hecho, San Juan es uno de los primeros discípulos de Jesús. No encontraron un libro que hablara necesariamente de Jesús, sino que encontraron al Jesús del que el Evangelio según San Juan nos habla de Jesús. Encontraron a Jesús, encontraron al Mesías, y por eso yo he titulado el sermón de hoy, Hemos hallado al Mesías. En la experiencia de los primeros discípulos, bajo este título, Hemos hallado al Mesías. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35. Vamos a meditar en estos versículos del 35 al 51, rescatando lo más esencial de esta porción bíblica. Allí en San Juan, capítulo 1, versículo 35. Cuando lo tenga, por favor, me lo puede dejar saber con un fuerte amén. Gloria sea al Señor. Podemos leer su palabra en el versículo 35 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. La palabra del Señor dice así en el versículo 35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?
les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, que estás en los cielos y en medio de tu pueblo, que has hecho de nosotros tu habitación y has formado de nuestros cuerpos un templo. Con esa confianza y esa certeza, por lo que nos dicen las Escrituras, nos acercamos a ti, Señor, y nos has dado el alto privilegio de ser llamados tus discípulos, tus hijos. Ahora, oh Dios, a la medida que meditamos en tu palabra, suplico que en tu misericordia, tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, nuestras almas, y que podamos, oh Dios, renovar nuestro compromiso de seguirte a ti y solamente a ti. De no seguir religiones, no seguir hombres, no seguir nuestros prejuicios personales, sino más bien seguir a la persona de Cristo. Dios mío, tú eres el don de la vida que se encuentra en Cristo Jesús. Suplicamos, por lo tanto, que nos permitas disfrutar de tu presencia y con gozo poder seguirte como fieles servidores tuyos. Y no solamente eso, Señor, que a la medida que caminamos contigo, a la medida que nos sentamos a tus pies, escuchamos tus palabras, nuestras vidas sean transformadas y también podamos llevar este glorioso mensaje que es la única medicina para muchas familias, para muchas personas. Es la noticia de que el Mesías ha llegado, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Solamente voy a hacer un pequeño paréntesis. El 11 de febrero, el caso del dispensario, ¿no? Para que el fallo o la decisión que se tome sea nuevamente a nuestro favor. Así es que recuérdelo ahí en sus hogares, y si usted nos quiere acompañar, se puede acercar a mí después, el 11 de febrero. A los primeros 5 discípulos de Jesús, pidas a Jesús. Felipe, más bien Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Fueron los primeros 5, según nos narra el Evangelio según San Juan. Fueron llamados de diferentes formas, pero tenían el mismo deber y la misma misión. Y el mismo privilegio de ser llamados seguidores de Jesús. Y estos 5 fueron la semilla de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero antes de ellos no existía la iglesia. Estos eran los que iban a formar la iglesia. Estos eran las primeras semillas de la iglesia. Fueron llamados algunos, por ejemplo Juan y Andrés, por Juan el Bautista, un gran predicador, el predicador del momento, el evangelista del momento, digamos por un Billy Graham en Israel de aquel entonces. Una predicación pública, poderosa, pero no todos fueron llamados de la misma manera. No todos fueron llamados a través del predicador llamado en una predicación, un testimonio privado. Y aquí nos deja grandes lecciones, hermano. También tenemos a Felipe. Felipe fue llamado directamente por Jesús, según el versículo 43. Pasaba Jesús por ahí y le dijo: sígueme. Es el único de los primeros 5 que es llamado directamente por Jesús en esta narración. Y fue también un llamado más privado y personalizado. Pero también tenemos a Natanael. Natanael fue atraído hacia Jesús por medio de su amigo llamado Felipe. Y por eso he querido un patrón que se repite.
aquellas personas escuchan el mensaje, responden al mensaje y también de los primeros de Andrés y Felipe, que son los que nos narra las escrituras en esta porción bíblica, que fueron y compartieron. Voy a centrar más en la experiencia de Andrés y también de Felipe. Veamos entonces un poco. El siguiente día, después que Juan el Bautista había anunciado predicando. Quizás el Mesías para usted no suene tan llamativo, no suene tan revolucionario, no le llame tanto la atención. Pero haga de cuenta que ellos han estado esperando por siglos, centenares de años, esperando la promesa de que Dios enviaría a un libertador al pueblo de Israel. Y aquí está el pueblo de Israel. Algunos quizás han perdido la fe, otros se han desviado y han abandonado la fe, pero hay un grupo de personas que seguía clamando, y en los tiempos de Juan el Bautista él había preparado un pueblo para recibir al Mesías. Por lo tanto, cuando Juan el Bautista se levanta y dice: este es de quien yo les predicaba, este es el Cordero de Dios, o sea, nos estaba dando la noticia más importante, no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Esa es la noticia más importante que algún día el ser humano pudo recibir, Dios hecho carne. Por lo tanto, al día siguiente de este mensaje, de este anuncio del apóstol San Juan, dice que estaba otra vez Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, dice el versículo 36, que andaba por ahí, no por casualidad, andaba Jesús por ahí en el área donde se encontraba Juan, cerca del Jordán. Dice la Escritura que una vez más declaró: he aquí el Cordero de Dios. Entonces me quiero enfocar aquí la experiencia de Juan el Bautista. Juan el Bautista no está llamándole Mesías literalmente, pero era un título del Mesías, él hacía referencia al Mesías. Por lo tanto, quiero analizar cómo conoció a Cristo Juan el Bautista. Recordemos, Jesús no ha predicado, no ha hecho ningún milagro. Eso fue lo que analizamos un poco el domingo pasado, o se los mencioné. Si usted sube más arribita, en el versículo 33, dice las Escrituras: y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar a Israel, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hasta este momento Jesús no había dado enseñanza, una vez más, ni había hecho milagros. El único que fue capaz de reconocer a Jesús como el Mesías fue precisamente Juan el Bautista, el precursor. Y había recibido de parte de Dios una señal, que era que el Espíritu Santo descendería y permanecería. Entonces ese era el Mesías, el Hijo de Dios. De esa manera llegó a conocer a Cristo. Ningún otro ser humano hasta ese entonces, antes de Juan, había podido reconocer a Jesús como el Mesías. Y es interesante que todo es un plan de Dios. Ahora viene la tarea, la responsabilidad de lo que ha escuchado, lo que ha visto Juan el Bautista. Y por eso es que él señala una vez más, el mensaje de Juan el Bautista era sencillo: este es el Cordero de Dios, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, ¿a quiénes guió Juan el Bautista principalmente? Hacia el Mesías. A estos dos de sus discípulos. Quizás tenían más discípulos, pero en esta ocasión estaban dos con él. Y los nombres, uno de ellos, por lo que nos dice la Biblia en el versículo 40, uno de ellos era Andrés. Y Andrés era hermano de Pedro. Todo ocurre en el área del Jordán, en el ministerio de Juan el Bautista. Guía a los primeros discípulos hacia el Mesías. Habiendo dicho esto, veamos este patrón que se repite también en los siguientes discípulos. Vea usted el versículo 37. Dice las Escrituras así. Y esta es la experiencia de Andrés. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo:
¿qué buscáis? Estas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan. Si su Biblia lo tiene como la mía, están en roja. Son las primeras palabras en roja. Y las primeras palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio según San Juan es ¿qué buscáis? ¿Qué están buscando? O en otras palabras, ¿qué quieren lograr? ¿Qué procuran al venir delante de mí, detrás de mí? ¿Cuál es el propósito por el cual me están siguiendo? Podría ser traducido también. Y esta pregunta es importante, no porque Jesús no supiese. Jesús sabe todo lo que hay en tu vida. Algunos han venido a Cristo porque quizás le gustaba una muchacha o le gustaba un muchacho y llegan de diferentes maneras a la iglesia. Jesús a los primeros discípulos, a Juan y a Andrés. Uno de ellos era Andrés y el otro era Juan, que de hecho no lo menciona, pero así es Juan, no le gusta mencionar su nombre. Si no, no habría razón para que no mencionara al otro discípulo. Uno era Andrés y el otro era Juan. Y Juan narra como un testigo ocular que estuvo ahí, que estas fueron las primeras palabras de Jesús, cuando ellos decidieron seguir a Jesús. Entonces, notamos aquí la decisión de estas personas, una decisión personal, es lo que ellos no habían estado ahí. Pero este otro día, al día siguiente, como dice la Biblia, de la misma semana, ellos habían escuchado lo que Juan el Bautista había dicho. Obviamente, seguramente Juan el Bautista le había comentado muchos otros temas que no están relatados acá. El tema es, en cuanto es de Juan el Bautista, Andrés conoció a Cristo a través de la predicación de Juan el Bautista, una predicación pública abierta. Muchos quizás escucharon lo que Juan el Bautista había dicho, pero solamente estas dos personas siguen a Jesús. ¿Usted se ha dado cuenta que eso también pasa en las iglesias, hermano? Yo puedo predicar a 500 personas, a 1000 personas. Todos escuchan el mismo sermón, pero no todos responden de la misma manera. Por eso no solamente hay que ser oidores, sino hacedores. Al oír la palabra de Dios viene la fe. Por ahí viene la fe. Por escuchar la palabra de Dios con atención. Hay algunas personas distraídas, algunas personas que se duermen fácilmente, aún en mis sermones. Y yo me considero que no predico tan bajo, hermano. Algunos me dicen que hasta grito. A veces me dicen que predico muy acelerado. Pero se me duermen. Despierte a su esposo, hermana. Decía un hermano allá, no, despiértelo usted, te lo durmió. No, pero es una cosa como que me subo y ya se acomoda. Y ya como a los 2-3 segundos, ya se nos fue. Saber oír. Seguramente Juan y Andrés no estaban dormidos. No necesitamos ser un gran exégeta para saber eso. Oyeron las palabras de Juan. La importancia de saber oír. Porque el saber oír, hermano, te puede librar tu alma de las llamas del infierno que no se apagarán, sino que consumirán el alma del ser humano por los siglos de los siglos. Así que si usted tiene oído, úselo. Pero escuche también con el corazón. No solamente escuche con sus oídos físicos, sino escuche con el alma, con el corazón. Y ponga su fe, así como la puso Juan y Andrés en las palabras que salieron de Juan el Bautista. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y entonces ellos tomaron una decisión personal porque al cielo no se va en familia. Vamos a escarbar un poco el mito. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No necesariamente que tú te conviertes y todos los demás van a ser salvos. Cada uno tiene que hacer su decisión. Cada uno la tiene que hacer. Si alguno de ellos no la hace, no puede entrar al reino de los cielos. En el Juan capítulo 3 vamos a ver más adelantito de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No es que si un miembro se convierte, ya todos son salvos, como se cree en algunos. Y estudiando el contexto de lo que dice Pablo allá en Hechos, capítulo 16, si no me equivoco, pensaría más que eso, obviamente, que su familia se va a convertir cuando crea también.
de la misma manera. Pero lo explicaré cuando lleguemos a Hechos el otro año. Ahorita estamos en Juan. ¿Qué buscáis?, le dice Jesús. Estas personas que habían tomado esta decisión personal. Papá no puede salvar a su hijo, la esposa no puede salvar al esposo. Todos tienen que tomar una decisión. Ahora, esta es una decisión, hermano, que se tiene que tomar en arrepentimiento y en fe. Pero no solamente eso, sino que también requiere abandonar y recibir, perder y ganar. Es como que te estás balanceando en un trapecio y quieres pasarte al otro trapecio. Tienes que soltarte de uno para poder llegar al otro. No te puedes quedar colgado como chango de los dos trapecios. Así hay muchas personas. Quieren seguir a Jesús, pero no quieren abandonar su vida. No existe eso. Sugel miraba en uno de sus videos, Sugel, un predicador muy bueno de nuestros tiempos, de Puerto Rico o de Santo Domingo, República Dominicana, decía precisamente que no hay dos clases de discípulos, ni hay dos clases de creyentes. Está el creyente verdadero y aquel que no lo es, simplemente. No es que ese sí está bien consagrado. No, eres o no eres. Como dijo William Shakespeare, ¿verdad? Ser o no ser. Esa es la cuestión. Juan y Andrés tuvieron que abandonar, ¿qué? No solamente su vida, tuvieron que dejar a un lado a su maestro. Recuerden que eran discípulos de Juan el Bautista. Tuvieron que dejar a un lado a su maestro para seguir al maestro de los maestros. Amén. Algunas personas que se va un pastor, ahí van detrás del pastor. ¿No se ha dado cuenta de eso? Aquí no pasó, bendito sea Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, porque en realidad aquí no pasó. Eso significa que han sido bien enseñados. Juan el Bautista no tenía ningún reparo en decir, vayan muchachos. Yo no creo que no hayan hablado con Juan y le hayan dicho su decisión. Lo más normal es que hayan hablado con Juan. Y ellos decidieron seguir. ¿Sabes qué, Juan? Gracias por tu enseñanza. Ha sido una gran experiencia. Ha sido un gran maestro, un gran líder. Te amamos y te queremos, pero nosotros vamos detrás de Jesús. Él es el Cordero de Dios, vamos detrás del Cordero de Dios. No cegamos a hombres, ni a Spurgeon, ni a Calvino, ni a Sugel Michelén, ni a Miguel Núñez, porque hay personas que lo que dicen estas personas es la autoridad máxima. No necesariamente. Yo lo respeto y tomo lo que en mi entender se ajusta a las Escrituras, pero no voy a ciegas detrás de estas personas. No voy así, con los ojos vendados, lo que él diga. Hay personas que son así, que no tienen criterio propio para pensar, para considerar lo que se está diciendo. Siga a Cristo y nunca va a ser defraudado, hermano. Siga al hombre y le aseguro que va a tropezar y lo van a defraudar y se va a desilusionar usted. Pero aquel que sabe seguir a Cristo nunca será decepcionado de Cristo, por Cristo. Cristo más bien lo va a confirmar y lo va a hacer crecer y lo va a hacer madurar y lo va a firmar fuertemente en la roca que solamente es Jesús. Por lo tanto, hermano, asegúrese de que no está siguiendo hombre. Asegúrese que no está siguiendo una religión, a una persona, a un predicador, a un pastor. No vaya a la iglesia porque la alabanza está bonita o porque hay algunos ministerios bonitos. Vaya a la iglesia porque usted quiere tener un encuentro real con la persona de Jesús. ¿Qué buscáis? ¿Qué estáis buscando? Oh, vine para que Dios me bendiga. Es bueno, Dios nos bendice. Hay bendición al punto de este tema. Dice Jesús a sus discípulos, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, la experiencia que iban a tener ellos como discípulos era una experiencia sobrenatural. Podrían esperar grandes cosas en su experiencia como discípulos de Jesús. Y esa es la fe que debemos tener también nosotros. Que Dios puede sorprendernos, que Dios puede sanar, que Dios puede restaurar. Pero no debe ser la razón principal por la cual nosotros venimos a la iglesia. Porque cuando usted viene a la iglesia con la expectativa de que Cristo me sirva a mí, entonces el centro del servicio soy yo, es el hombre, no es Cristo. A la iglesia venimos ¿a qué? A adorar a Dios, amén. Y adorar es entregar,
es dar, es sacrificar. Lo demás es recibir bendición. Por lo tanto, Dios sí nos bendice y hay bendición en la casa del Señor. Por eso dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, pero no somos el centro del servicio. El centro de nuestro culto, de nuestra adoración, tiene que ser siempre el Señor. ¿Qué buscáis? Una pregunta para que ellos meditaran, para que Andrés y Juan meditaran. Jesús ya sabía, Jesús lo conocía. Jesús entendía por qué estaban ahí. Jesús los había elegido. Más adelante dice Jesús, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Porque nadie puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Por lo tanto, Jesús lo conocía. Jesús es el verbo eterno, es Dios encarnado. Pero esta es una pregunta para que reflexionaran ellos y para que reflexionemos nosotros también. ¿Por qué me buscáis? ¿Qué buscáis? No dice a quién buscáis. Jesús sabía que venían detrás de él, lo estaban siguiendo a él. Pero Jesús quiere que ellos reflexionen y mediten qué es lo que te trajo acá. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estamos buscando? Me gusta la respuesta. La respuesta de ellos básicamente es con otra pregunta. Ellos dijeron rabí, en arameo, que traducido es maestro. Y San Juan, obviamente, como le está escribiendo al mundo entero, no solamente a los judíos, tiene cuidado en estar traduciendo estas palabras que nosotros no conocemos. Rabí, ok, es maestro. Más adelante también traduce la palabra Cefas, que es Pedro. Por lo tanto, tiene esta delicadeza el apóstol San Juan para estarnos traduciendo estas palabras desconocidas para nosotros. Rabí dice, en primer lugar lo reconocen como maestro. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? Muchos que queremos conocer a Jesús, aquellos que quieren conocer a Jesús, quieren pasar tiempo con Jesús. Aquellos que de verdad son seguidores de Jesús van a querer escuchar la voz de Jesús, sentarse y escuchar, conocer más al Mesías. Ellos no solamente estaban interesados en una respuesta superficial de Jesús, ellos querían conocer a Jesús. Y por eso le dicen, ¿dónde moras? Recordemos que Jesús no vivía en el área del Jordán necesariamente, Jesús era de Nazaret. Pero ellos de pronto creían que Jesús estaba por ahí hospedándose en algún lugar. Por eso la palabra que también se puede traducir como ¿dónde moras? Podría ser ¿dónde te hospedas? ¿Dónde te estás quedando? ¿Para qué? Porque tenemos tantas preguntas y nos gustaría que nos instruyera, nos gustaría conocerte, saber quién tú eres y lo que Dios tiene para nosotros, pero no creo que en esta pequeña conversación sea suficiente. De pronto era el pensamiento de Juan y de Andrés. Esto va a necesitar que sigamos hablando y entonces tendremos que venir mañana. Y por eso, ¿dónde tú moras? O quizás era un poquito tarde ya y entonces estaban considerando volver al siguiente día. Pero ¿qué Jesús le dice? Para aquellos que creen en el mañana, miren lo que dice Jesús: venid y ved. No te voy a decir dónde yo moro, te voy a invitar a que vengas conmigo. ¿Alguien me está escuchando acá? No quiero que nada más sepas que yo estoy en el cielo. Voy pues a preparar lugar, dijo Jesús en Juan capítulo 14, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Amén. No solamente te diré dónde moro, dónde me hospedo. Quiero que tú vengas, que me acompañes, que estés conmigo, que te sientes conmigo y que me escuches. Qué gran consuelo para mí. Qué gran invitación. Hay mucha gente que no te ha invitado a sus casas. Hay mucha gente que no te quiere en sus casas. Ahí pise algún callo por ahí. Hay mucha gente que tú no quieres en tu casa. No siga, pastor. Pero hay alguien que siempre te va a recibir. Ven y ve. No te diré dónde estoy. Te diré donde yo quiero que tú estés. Donde yo estoy siempre. Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. O sea, como las 4 de la tarde. Ya era tarde para los judíos. Y así fue la experiencia de aquellos primeros discípulos. Increíble, ¿no, hermanos? De seguir a un hombre
a seguir a Cristo. Pero no solamente se quedaron ahí, sino que hicieron algo más. Dice la Escritura en versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Habían oído y habían seguido. No solamente escuche, siga a Jesús. O sea, Andrés, dice el 41, halló primero a su hermano Simón y le dijo el gran mensaje, la gran noticia, lo que no podía esperar. Hay personas que llevan una información, por decirlo así, como que no la pueden contener. Están locos por compartirlo. Están desesperados por comentar lo que escucharon. Ojalá y que así fuera nuestro espíritu misionero, ¿no, hermano? Que estás desesperado por comentar, por dar a conocer aquello que Dios te ha revelado. Aquí está Andrés, al siguiente día, obviamente, porque se quedaron con Jesús. Dice el 41, que Andrés, 41, halló primero a su hermano Simón, quizás encontró a otro más, pero primero encontró a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Hermano, una persona que ha conocido a Cristo debe estar en la tarea y en el negocio de guiar a otros a Cristo. Amén. Una persona, se lo voy a repetir, cualquier seguidor de Jesús, chico o grande, joven o anciano, que ha decidido seguir a Cristo, debe estar en la tarea también de dar a conocer o guiar a otros a Jesús. Si no, no está siguiendo a Cristo. Así de sencillo. No está siguiendo a Jesús. Porque cuando tú vas caminando, vas sobre las pisadas del maestro, es inevitable que el maestro, si la está siguiendo, te va a conducir, te va a guiar a que llames a otros para que se unan al camino también. Es lo que vemos aquí, este patrón que se repite en Andrés y también en Felipe. En este pasaje sabemos que todos los discípulos eventualmente llegaron a ser pescadores de hombres. Pero hermanos, nosotros tenemos que darnos a la tarea a la misma tarea que se dio Andrés y Felipe. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Salvador, hemos descubierto algo muy importante. Aquel de quien Juan el Bautista predicaba, lo hemos encontrado en el lenguaje humano. Ustedes saben, desde la perspectiva humana, decía B.H. Carroll, un gran predicador, también que no es que ellos hallaron a Jesús. Jesús no andaba perdido. Los perdíamos a nosotros, ¿verdad, hermanos? Yo he venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Pero en la perspectiva nuestra, y nosotros todavía lo decimos, cuando encontré a Jesús, no, Jesús te encontró a ti. Jesús no estaba perdido, tú estabas perdido. Jesús sabía dónde estaba. Entonces, pero en la perspectiva humana, 41 dice, hemos hallado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Esta mañana noté que el TikTok ya no funciona. ¿Cuántos tenían TikTok? No levante su mano. Como que sabía que nunca abrí el TikTok, aunque no pudiese ver algunos videos a veces. Simplemente no me va a obligar a descargar una aplicación que no quiero. Más de 170 millones de personas lamentan la ausencia de TikTok. ¿Qué haremos sin TikTok? Nos moriremos. Es algo apocalíptico lo que ha pasado. Y llena las noticias. Habrán 170 millones, alrededor de 170 millones de personas lamentando la ausencia de Dios. ¿Será que podemos vivir sin TikTok? Está demostrado. ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Pero nosotros no buscamos a Dios. Nos duele más perder TikTok que perder a Cristo y nuestra relación con Él muchas veces. El mundo necesita por eso de personas como Simón que les den una verdadera conexión espiritual. Y dice el versículo 42 que le trajo a Jesús y mirándole Jesús a Pedro dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado
Cefas, en griego Petros o piedra. Cefas es arameo, que era el lenguaje común de casa. Pedro es griego. Todos conocían a Simón. Solo Jesús conocía a Pedro. Si ve el juego de palabras, de hecho lo puse acá, tú eres, tú serás. ¿Quién tú eres hoy? No es lo que serás mañana, hermano. Eso es una palabra de esperanza. Lo que soy yo ahora, no necesariamente lo voy a hacer mañana. El día de mañana Dios puede cambiar mi vida. Dios puede cambiar a esa persona borracha. Dios puede cambiar, puede transformar a esa persona que está adicto en las drogas. Puede cambiar a tu esposo. Puede cambiar a tu esposa. Puede cambiar a tus hijos. Todos ven la persona que es. Pero Jesús mira la persona que puede llegar a ser y que va a ser en el nombre de Jesús. Amén. Eso es una razón para orar al Señor, para creer en el Señor, para confiar en el Señor, para agradecer al Señor. Porque todos ven, cuando todos ven lo que yo hago o quién soy yo ahora en mis debilidades, Dios mira lo que yo puedo llegar a ser. Simón a Pedro. Pedro era esa persona sobre a quien Dios le daría las llaves del reino de los cielos. Y que era esa llave del evangelio, porque Pedro básicamente en Hechos capítulo 2 abre las puertas del cielo con su primer sermón, ¿se acuerdan? Esas eran las llaves del reino. ¿Saben cuáles son las llaves del reino? No son las llaves como pintan a Pedro allá en el cielo y que le den entrada a unos y a otros no. Las llaves del reino siempre han sido el evangelio. Y a esa persona que ahora se la está presentando a Andrés, le está presentando a Jesús. Llevó, guió, dice en el versículo 42, que le trajo a Jesús. Traiga a sus hijos, arrástrelo si es posible, pero siéntelo. Mientras comas de mi mano y vivas en mi techo, aquí las reglas las pongo yo. Amén, hermano, porque para otras cosas sí lo hacemos. Porque para la iglesia, el evangelio no es algo relevante, que va a cambiar en las iglesias. Necesitan encontrar salvación. ¿Recuerdan el mensaje de Juan el Bautista? He aquí el que quita, el único que puede remover nuestra maldad es Cristo. Y por lo tanto a Cristo que tienen que conocer en nuestros hogares, nuestra familia, nuestra pareja, si no es creyente, de alguna manera, compartirle el evangelio. Pero todos tienen que escuchar que nosotros hemos hallado al Mesías. Amén, hermanos. Aprovecho para decirle que vamos a tener 3 días evangelístico. Este evento que usted vio acá, Relaciones que Perduran, febrero 7 al 9, no es nada más para edificarnos, que ciertamente va a ser de gran edificación. Tiene el propósito de atraer a las demás personas, así como hizo Andrés, que trajo a Pedro. Yo espero ver a esos discípulos de Jesús, que estas fechas también pueden traer a alguien más, aunque sea una persona, a un amigo, a un matrimonio el sábado, a una familia entera el domingo, porque así lo vamos a estructurar. El viernes para los amigos. ¿Sabes qué? Necesito llevar un amigo a la iglesia. Vamos, acompáñame. Hasta vamos a tener refrigerio. Y luego el sábado vamos a tener una buena charla, un buen mensaje para los matrimonios. Tráigase un matrimonio. Al siguiente día, domingo, tráigase a una familia entera. Amén, hermano. ¿Dónde están esos Andrés? Que pueden decir, hemos hallado al Mesías. Ven, te voy a llevar, te lo voy a presentar. Bueno, en los pocos minutos voy a hablar de Felipe. Dice, versículo 43. Al siguiente día quiso ir Jesús al versículo. Solamente quiero hacer notar que es el único de los primeros 5 que tiene un llamado directo de Jesús. Jesús solamente le dice una palabra, pero esa palabra llevaba el peso, la fuerza creadora del universo, de los planetas, de la galaxia, del mundo entero. Esa palabra que sale de Dios y que por lo tanto nunca regresa vacía. Es una orden de parte de Dios que le está dando a Felipe. Dice la Escritura en versículo 43 que Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe, no por coincidencia, sino porque Jesús tenía una cita con Felipe y le dijo solamente estas palabras: sígueme. No sé si se lo gritó o solamente se lo dijo en voz baja, pero le dijo: sígueme. Y era una orden: sígueme. No pudo resistirse al llamado. Juan Calvino le llamaba a eso el llamado
eficaz. O sea, que no falla. Cuando Jesús llama, llama. Cuando Jesús toca la puerta, toca. Tú sabes que Jesús te está llamando. Y tú lo reconoces cuando es que Jesús te está hablando. No hay duda de eso. Yo lo he vivido, usted lo ha vivido. Miles de personas pudieron hablarle la palabra, pero hay un momento en que Jesús habla de una manera tan precisa a tu corazón que es irresistible en cierto sentido, que tu voluntad se rinde. Esa es la experiencia de Felipe. Solamente una palabra, sígueme, y Felipe obviamente le siguió por lo que supone el contexto. Versículo 44 dice que Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. De pronto hasta se conocían esos pueblos pequeños. Pero vean el versículo 45. Es básicamente, en otras palabras, una reproducción del versículo 41. Dice el versículo 45, Felipe halló ¿a quién? A Natanael. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Quizá en otras palabras, no le dice hemos hallado al Mesías, pero básicamente lo mismo. Hemos hallado. Él va ahora con un amigo. Felipe no fue con su familia necesariamente, fue con un amigo, un conocido llamado Natanael. Y le dijo, hijo de José de Nazaret, lo hemos encontrado. Hemos hallado al Mesías, una vez más desde la perspectiva de Felipe. Sabemos quién fue el que pasó por ahí, fue Jesús el que llamó a Felipe. Pero desde la perspectiva de Felipe, hemos encontrado, o apuntan, señalan a la persona de Cristo. Recordemos eso, nunca se nos olvide. En el Antiguo Testamento estaba escrito precisamente de que vendría alguien como Moisés. Lo hemos encontrado, lo que están diciendo, hemos encontrado la persona por la cual estábamos esperando. Pero había un problema. Felipe se enfrentó a un problema de versículos nada más. Y es que Natanael puso cierta oposición. Y es una oposición muy común en nuestros tiempos. ¿Cuál fue la oposición? ¿Cuál fue la resistencia que hizo Natanael? Cuando se le habla de que este Jesús es de Nazaret. Dice versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Los comentaristas no se ponen de acuerdo por qué razón específicamente Nazaret, no se esperaba algo bueno de Nazaret, como que tiene una mala reputación Nazaret. Es obvio por lo que él está diciendo. Lo cierto es que algunos simplemente concluyen en que no podrían esperar algo como el Mesías de Nazaret, porque no estaba en ninguna profecía que tenía que ser. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene prejuicio de que si vas a la iglesia cristiana, se te acabó la diversión. Si vas a la iglesia cristiana, te van a cobrar el diezmo. Tienen prejuicios. Y aunque es bueno tratar de orientarle a estas personas, pero si su corazón está cerrado, al final lo que los detiene es un corazón. Solamente le dice, ven y ve. Lo mismo. Tantos argumentos y que yo he visto en otras iglesias y como esto y veo los videos. Ven y ve. Un reloj así. Andaba mostrando su reloj por todas partes. Pero no sabía la hora porque era de aguja. Desengáñese por usted mismo. Ven y ve. Ven y mira, experiméntalo. No vas a saber qué tan dulce está esta manzana, como dicen, si no la has probado. Así de simple. Así tenemos también nosotros en su momento que responder a las personas. ¿Sabes que nunca vas a entender lo que yo he vivido, lo que yo siento, cómo Dios ha tratado en mi vida? Tú tienes que venir y ver. ¿Por qué no vienes a Cristo, le entregas tu vida a Jesús y te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo? Porque hay personas que ya se cierran. Ese era Felipe. Felipe era así directo. ¿Sabes qué? No te voy a dar más explicaciones, no voy a defender Nazaret. Solamente te voy a decir algo, que tú tienes, que se envuelve en los caminos de Dios, no será decepcionado. Amén. Ni será avergonzado. Por lo tanto, ven y ve. Y a Jesús, israelita, en quien no hay engaño. Wow. Natanael menospreciando a Nazaret y Jesús reconociendo. Jesús no era un adulador, ¿ok? Jesús estaba reconociendo realmente quién era Natanael, un hombre noble, un verdadero israelita de la simiente de Abraham. Dice, he aquí un verdadero israelita. ¿Será que Jesús puede decir lo mismo de nosotros? He aquí un verdadero creyente en quien no hay engaño. No le quiere dar la clave a su esposa, pero no hay engaño aquí. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow, qué palabras que vinieran de Jesús.
versículo 48. ¿De dónde me conoces? No, Natanael. Tú me preguntas a mí de dónde te conozco. Si yo te formé, yo te hice. Yo soy el verbo que estaba, dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, allá, yo sé quién tú eres y sé dónde estabas. Te voy a decir algo, joven, hermano, amigo. Dios te vi. Nadie más te vio, yo te vi. Cuando estás sufriendo, encerrado en tu cuarto, esa es tu higuera. Saber que Jesús me ve siempre, pero también debe movernos a vivir en santidad y en sinceridad delante de Dios. Yo te conozco, dice. Yo te conozco. Nadie más te conoce como yo, dice Dios. Y sé dónde has estado y cómo has estado. Respondió Natanael, y el cambio de Natanael dice, Rabí, maestro, tú eres, se anima a creer aún más en él y le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, del hombre. El sueño de Jacob era básicamente una figura, un con el cielo. ¿Saben quién es el único que puede conectar la tierra con el cielo? Es Jesús. Jesús, porque diciendo, yo, de ahora en adelante vas a ver los cielos abiertos y vas a ver los milagros de Dios. Y sí los vieron, los vieron. Ha sido bueno al enviarnos a Cristo y a permitirnos seguirle y vivir la vida cristiana. Un patrón que se sigue en esta historia es, conocieron a Jesús como el Cordero de Dios y al Mesías prometido para Israel. ¿Cómo ha respondido al Evangelio? Como Juan y Andrés, que le siguieron, dejaron a un lado sus prejuicios como Natanael, dejaron a un lado a sus más grandes influencers, a su judaísmo. Estaban aceptando a Jesús. ¿Cómo estamos compartiendo? Si usted no está haciendo estas cosas, si usted no está siguiendo a Jesús, ni está compartiendo a otros, hoy es un buen día para empezar a hacer las cosas diferentes. Porque le voy a decir algo, quizás no está físicamente Jesús aquí, pero definitivamente Él está aquí. Él no puede dejar de estar aquí, ¿sabía usted? Porque Él llena todo el mundo, el universo no lo puede contener. Dios está aquí, amén. Y Dios también le llama a usted y le dice, ya basta de seguir prejuicios, religiones, ideas de hombre. Es tiempo de orar, ahí donde está. Y le vamos a decir al Señor, Padre, vengo delante de ti. Reconozco que Jesús ha estado hablando a mi vida en esta hora. Quiero vivir para ti, quiero ser un verdadero seguidor de Cristo. Quiero conocerte, no solamente quiero que me digas dónde tú estás y dónde te puedo encontrar. Querido amigo y hermano, Dios está aquí y te dice lo mismo, ven y ve esto. Dile al Señor, aquí estoy, pecados, y límpiame de mi maldad. En el nombre de Jesús, amén.